Cuando nosotros conocemos a alguien, pues nuestra forma de presentarnos es básicamente decir hola, buenas tardes, buenas noches, depende de qué horario sea el que estamos, y procedemos a decir nuestro nombre. Mi nombre es, por ejemplo, mi nombre es Almiel Emanuel Tunosorio, un gusto conocerte. Hoy vamos a hablar sobre un predicador de la Biblia, un apóstol de la Biblia, que su forma de predicar era una manera exclusiva. De toda la Biblia es el único que se relata que su forma de presentarse en sus cartas, en sus libros de la Biblia, era mediante una forma exclusiva. Nadie más la hablaba. En la versión que tenemos en la pantalla dice Pablo, siervo de Jesucristo. Hay otras versiones en donde lo menciona un poco más clara, que dice Pablo, seguido de Jesús y amado de Jesucristo, apóstol. Él se expresa de una manera diferente, como si hubiera sido el único que sirvió a Cristo. Y pues esto relata que él afirmaba con todo su ser de que él siempre hasta morir fue un seguidor de Cristo. Esta noche vamos a hablar pues tres comportamientos en diferentes lugares que debemos de pues tomar. En primer lugar vamos a hablar sobre el ámbito social. El ámbito social incluye afuera de nuestra casa, la forma en que nos relacionamos con las diferentes personas, sea familia o no familia, amigos o no amigos, compañeros no compañeros, maestros o no maestros, etcétera, etcétera. Si recordamos en un momento después de la conversión de Pablo, Pablo es encarcelado con uno de sus discípulos de Pablo que se llamaba Silas. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta historia. Pablo se convierte, Dios le aparece en una luz, pero él se arrepiente de todo lo que había hecho. Sabemos que Pablo era un perseguidor de cristianos. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante del tema. Ahorita vamos a hablar sobre una etapa importante después de la conversión de Pablo. Pablo es encarcelado junto con su acompañante Silas, porque pues piensan que al hacer un hecho, pensaron que eran enviados de parte del enemigo. Ellos momentos antes de ser encarcelados habían expulsado un demonio del cuerpo de una mujer. Pues lo llevaron a la corte, dijeron que eran pues enviados del enemigo, y pues esto llevó a pues que los encarcelaran. Ustedes preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el ámbito social? Bueno, pues acá viene el desarrollo del ámbito social con pues la historia de Pablo y Silas. Menciona que en la historia de Pablo y Silas, estos dos estaban en la cárcel. Las cárceles de esos tiempos eran cárceles no como las de ahorita. Tal vez ahorita digan, ay, las cárceles están feas. Las de anteriormente estaban mucho peor. Las condiciones en donde estaban los prisioneros era completamente horrible. Vivían en un ambiente completamente desagradable. Dice que en una ocasión, después de ser arrestados, ellos empezaron una noche para conciliar el sueño, ellos empezaron a cantar y a desarrollar cantos ahí junto con los prisioneros. Ellos cantaban y los prisioneros pues lo acompañaban durante todo lo que ellos estaban haciendo, cantar, orar, etcétera, etcétera. Dice que en uno de esos momentos vino un temblor muy fuerte y pues todo el piso de la cárcel, las puertas, por el tanto temblor, se llegaron a romper los seguros, abriéndose las puertas. Dice que el guardia, al sentir el temblor y al escuchar que las puertas se estaban abriendo, corrió rápidamente ahí donde estaban los presos, y como estaba oscuro y no escuchaba ni un ruido, vio todas las puertas abiertas
y dijo, ya se me escaparon. Y pues para un soldado que un prisionero se escapara era pues condena de muerte. Y pues a ser condenado por el rey de ese entonces, él mismo se iba a autoherir para quitarse la vida. Y cuando él sacó su espada y se la iba a clavar, bueno, Pablo vio esto y le dijo, oye, alto, tranquilo, no hagas esto. Nadie se ha ido, todos estamos aquí. El soldado, perdón, se levantó, guardó su espada, perdón. Y cuando iba a empezar a contar los prisioneros, se dio cuenta que todos los prisioneros que estaban ahí, ninguno se había escapado, todos estaban allá adentro. Esto lleva al ámbito social. Pablo tuvo la oportunidad de escapar, tuvo la oportunidad de dejar que el soldado se matara para poder escapar junto con todos los que están allá adentro, junto con todos los prisioneros que estaban ahí encerrados. Pero al hacer esto demostraría una conducta que no es cristiana, que no es de un seguidor de Cristo. Prefirieron pedir a todos los reos que estaban allí que se quedaran y demostrar una conducta que de verdad demostrara que eran servidores de Cristo. Nuestra conducta social debe de depender de una conducta que se vea reflejada, que somos discípulos. Nosotros tenemos esto, la pañoleta, que debe de ser una insignia que demuestre que de verdad somos seguidores de Cristo. Nuestro comportamiento debe de mostrar que somos seguidores de Cristo. Una pregunta para ustedes es, ¿qué testimonio hubieran dado ante los encarcelados si ustedes estuvieran en el lugar de Pablo y Silas? ¿Ustedes hubieran aprovechado el momento para salir y huir o demostrar que son hijos de Dios y aunque la condena se pueda alargar, quedarse y demostrar que de verdad ustedes darían su vida por Cristo? El segundo ámbito es el ámbito laboral. Puede ser que en algún momento uno de nosotros, de ustedes aquí presentes, haya pues trabajado. Si no son ustedes los conquistadores, pues tal vez sus papás, tutores, familia, etc. Pues trabaja, ¿no? También en este ámbito laboral debemos de demostrar que somos seguidores de Cristo. Yo en vacaciones, yo viajo con mi tío a trabajar. Y una de las cosas que he aprendido aparte de trabajar es que mientras vamos al lugar donde trabajamos, él me viene hablando. Y una de las cosas que me dijo estas vacaciones que fui fue, tú eres un conquistador. A donde vayas, sea el lugar en donde trabajes, demuestra que eres un conquistador. Aunque no traigas tu uniforme o el trapito, supongo que se le habrá ido el nombre, pero me acuerdo que me dijo trapito amarillo que traes en el cuello, demuestra que eres un conquistador. A donde vayas, que tu conducta sea la de un conquistador y un cristiano. No todos los ámbitos laborales en donde vayas a ir van a ser ámbitos en donde conozcas gente que sea de tu misma religión. No todo el mundo conoce tu religión. Así que tú sé único y demuestra que eres hijo de Dios. Son palabras que se me han quedado grabadas porque como él trabaja en diferentes zonas, pues he ido y sí he visto que pues hay gente que no son de la iglesia y su manera de ser no son muy de nosotros. Y hasta me ha dicho, mira, ellos no son de tu religión, pero ellos, a pesar de que trabajo con ellos, me respetan, porque sé que mamita nos ha enseñado algo sobre la religión. Y pues yo también, a veces donde voy a trabajar, intento pues ser un buen alumno de mi tío, en trabajar como él me lo pida, en controlar mis
caracteres, mis movimientos, todo lo que yo haga y demostrar que también cumplo con ser un hijo de Dios. Algún día ustedes van a crecer, van a tener un trabajo laboral, van a tener que tener un empleo, un trabajo y todo lo que hagan, trabajos, pues intenten demostrar que todo lo que hagan sea pues para demostrar que son hijos de Dios. Todos los trabajos tienen una cierta forma de trabajar y en X o Y trabajo se puede demostrar un poquitito, aunque sea un poquito, que eres hijo de Dios. Cuando Pablo todavía no era convertido, ya me aparto un poquito del tema, vamos a regresar. Cuando Pablo, antes de ser convertido, él era un cazador de cristianos, un perseguidor de cristianos. Él en su trabajo era uno de los mejores. Le decían tal persona y si le decían esa persona caía. Era un hombre muy recto a su trabajo, a lo que le habían enseñado. En ese entonces a los perseguidores les daban un maestro especial que les enseñaba lo que debían de hacer. Él, todo lo que su maestro les daba, pues él lo hacía. Obviamente después de que la conversión, de que Dios le hablara, él ahora su trabajo es ser perseguidor de cristianos, dejó de trabajar en eso y ahora empezó a trabajar, pero para Cristo. Y aquí es donde debemos de nosotros de aprender algo. Pablo, si en un inicio perseguía a cristianos y lo hacía bien, luego se convirtió y predicaba para Cristo, él también lo hacía muy bien. Él, a pesar de su pasado que fue un poco oscuro, él predicaba como si fuera un predicador de iglesia desde pequeño. Todo lo que nosotros hagamos para gloria de Dios hay que hacerlo bien, como si fuera nuestra última vez, nuestro último día, y hay que alabar y hacer todo lo que vayamos a hacer conforme a lo que Dios nos pida. En el último hábito, que es el tercero, es el ámbito eclesiástico. No en esta iglesia, hay otras de lo que dice la historia. Hay iglesias en donde hermanos, acá, bueno, no acá, en otros lugares, hermanos de la misma iglesia se creen mejores que otros, haciendo que pues los hermanos que apenas están entrando se sientan un poco apagados, un poco rechazados de parte de la iglesia y pues ya no quieran asistir hacia la iglesia. Esto no lo debemos de hacer, ni los conquistadores ni los acá presentes, pues porque en vez de inspirar a las personas a venir a la iglesia, las alejamos de la iglesia. Pablo en un tiempo sí empezó a hacer que los hermanos de la iglesia se alejaran, pues porque los mataba, los perseguía, pero ya cuando Dios le llamó, empezó, en vez de alejarlos, a hacer que los hermanos regresaran. Y cada vez que iba a hacer algo, se le encomendaba a Dios. Y gracias a eso, muchos hermanos, casi el triple de hermanos que mató, pudo regresar, y si no es que hasta más. En Efesios 4, 1 al 4, les invito a buscar en sus Biblias. Efesios 4, 1 al 4.
Bueno, vamos a leer. Dice, yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados, esperando en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquel mismo hombre que expresó la frase yo preso en el Señor, que algún momento había sido preso en su propia opinión y este pensamiento había producido caos, contienda y muerte entre los cristianos. Si Pablo estuviera hoy en nuestros tiempos, en nuestra época, hubiera conocido lo que actualmente son los clubes. Obviamente hubiera hablado y nos habría exhortado a ser unidos y a mostrar sencillez. Hace unas semanas o tiempo atrás cuenta la historia que en un lugar de América del Sur se estaba realizando lo que nosotros también hicimos, el Camporí de conquistadores y guías mayores. Entre la lista de los clubes hasta el final, uno de los clubes más chicos, de tan solo 6 integrantes de conquistadores y 3 de guías mayores, se había inscrito al Camporí. Ellos durante tiempo atrás habían estado ensayando, habían estado aprendiendo lo que pues se realiza en los campamentos, ¿no? Entonces llegó una parte del campamento de actividad física en donde tenía que hacer una estructura llamado puente colgante, que consistía en amarres, nudos, como lo que nosotros hicimos, pero como puente colgante. Dice que el juez llegó, les dijo cuántos van a participar. El máximo era de 4 conquistadores y 2 guías mayores. Se alistaron, agarraron sus materiales y entre todos los clubes era el que estaba un poquito más apartado, pues porque era una categoría menor a las demás. Los pastores pensaron que al ser un club pequeño, pues iban a tardar más tiempo y pues para que no estorbaran mucho en las rieles principales de los otros clubes grandes, pues como que los apartaron un poquito. El pastor les dio las instrucciones, les dio cómo iban a participar, el lugar y todo eso. Y él les contó el tiempo y dijo, a la cuenta de ya, y puso su cronómetro. Los conquistadores agarraron sus maderas, sus hilos, sus cuerdas, sus piolas y las llevaron. Empezaron a armarlo, lo armaron palo por palo, amarraron así entre todos, empezaron a armarlo. Y ya cuando estaban listos, era un guía mayor tenía que subir, tenía que pasar por todo el puente de mínimo 1 metro para pasar y volver a desarmar todo y llevarlo a la línea principal. Los conquistadores, guías mayores que estaban ahí, se apuraron, hicieron y deshicieron los nudos, el puente quedó estable, volvieron a desarmar todo y lo llevaron. Cuando llegaron y volvieron a poner todo en el lugar en donde empezaron y vieron la cara del pastor, el pastor quedó con una mirada pues sorprendida de entre todos los clubes que él había tomado el tiempo, el club menos esperado, que era el más chico de entre todos, había hecho el mayor récord de entre 100 y tanto de clubes. El mayor récord fue de 22 minutos y de ahí el que más cerca le tenía era de 30 minutos. Dice la historia que Pablo nos exhorta a estar unidos, así como el club, no importa cuántos seamos pocos, muchos,
debemos de estar unidos, pero el chiste de estar unidos es salir allá afuera, ir a buscar más almas a Cristo. Para concluir, pues yo les invito a estar como Pablo, decir yo soy de Cristo y afirmarlo con todo el corazón. Cuando nos presentemos, sería raro que pues nosotros vayamos, digamos como Pablo, que dice yo soy seguidor de Jesucristo, pero aunque no lo digamos, lo demostremos con nuestras formas de ser. Diría más muestra una acción que una palabra. Y todo lo que hagamos dentro del club sea unidos, porque mientras más estemos unidos, la gente más ve que Dios atrae la unión y pues ya, esto es todo.